y es el triángulo terrestre. Chile, Mire, hoy día, perdóneme, para perdón, terminar la dígamelo. pregunta, Chile hoy día, a través de usted y a través de la presidenta electa, han ratificado esta tesis de que Chile está en posesión y además soberanamente propietario del triángulo terrestre. Y en el Perú hay la idea exactamente contraria. Incluso se ha señalado que hay un error de interpretación de Chile y por eso el tema, pues de alguna manera ustedes lo equivocan en la interpretación. Mire, yo creo que me alegro que me haga la pregunta porque de nuevo esto es cuando uno habla por el diario, en fin, de un lado o de otro se malinterpretan las cosas que se dicen. Lo que usted denomina triángulo terrestre es algo que Chile considera chileno siempre, mucho antes de este fallo. Perú también ha tenido su posición que es contraria a eso desde mucho tiempo. Así está explicado en todo lo que está en el juicio, a pesar de que, como lo voy a explicar después, la Haya nada tiene que ver con el tema terrestre. De tal manera que nada de lo que estamos escuchando es producto del fallo, en primera cosa, ¿eh? O sea, esto no es que el fallo haya creado, digamos, una cosa que Chile considera que siempre ha sido chileno y ha sido chileno tal cual como se ha señalado por el Tratado del año 1929 y la demarcación del año 1930. O sea, ustedes no piensan, Luego de eso, perdónenme, ustedes no piensan entonces que el fallo ratifique lo que ustedes pensaban. no, ahora le voy a explicar. A ver. Entonces, en base a estos puntos que le acabo de señalar, que son preexistentes, anteriores al fallo, lo único que ha hecho el fallo no ha dicho nada sobre el trazado de la frontera terrestre, lo ha dicho expresamente. Ese no es un tema que nos han preguntado, no tenemos competencia, así ha dicho la Corte, y en eso también tampoco hay ningún desacuerdo respecto de ese punto entre los dos países. El único punto aquí es que Perú sostenía que el inicio de la frontera marítima era en el punto 266 que denomina Perú, que es un punto. ¿Y por qué partía ahí? Porque ahí terminaba la frontera terrestre. Ambos países estaban plenamente de acuerdo de que el inicio de la frontera marítima era donde termina la frontera terrestre. Y así lo plantearon en sus presentaciones a la Corte. El punto era que uno decía que era el paralelo sobre el hito 1 y el otro decía que era el punto 266. La novedad que tenemos es que en la parte marítima, lo que ha hecho la Corte es determinar qué es el hito 1, para ponerlo en palabras simples para que la gente lo entienda. Le ha entregado a Chile la totalidad del mar que baña las costas de ese denominado triángulo terrestre. O sea, las olas son chilenas. Exactamente, eso es lo que ha hecho la Corte. Ha dicho, el mar es chileno. Y eso naturalmente, si bien, como le digo, no fija la frontera terrestre, está fijada en los tratados que corresponden a esto, lo que hace es reforzar la posición chilena, naturalmente, porque si uno señala eso, es porque está señalando que al menos no es lo que ha señalado Perú respecto del punto 266. Y para ponerlo de otra manera para que se entienda, incluso la Corte lo señala así, dice, la Corte ha tomado una posición distinta a la de los países, no dice que el punto tiene que ser exactamente el mismo donde se inicia el límite marítimo que donde termina la frontera terrestre, que es lo que plantearon los países. Si uno se va ahora, no lo que plantearon los países, porque si fuera por lo que plantearon los países ya estaría resuelto. Habría fijado el punto inicial del límite marítimo y también el punto final de la frontera terrestre y sería el hito 1. Sería, digamos, el paralelo que pasa por el hito 1. La Corte dice, no, pueden diferir. A diferencia de lo que se ha señalado, pueden diferir. Muy bien, pueden diferir, pero luego agrega y dice, bueno, pero eso sería, en ese caso, hacemos presente que eso significaría que tendría que haber un acuerdo, que hubo un acuerdo expreso de los países de hacer diferir el límite. Y que yo conozca, no hay ningún acuerdo. No, el año 1968-69, cuando se determinó que el paralelo sobre el hito 1 era la frontera marítima, no hay ninguna mención a que esto haga diferir ambas cosas. De tal manera que, como le digo, no sé si me explico bien o es muy complejo, pero lo que estoy señalando es que hay varias cosas en que estamos de acuerdo. La Corte no ha determinado ninguna frontera terrestre, la Corte sí ha determinado la frontera marítima, la Corte ha señalado que todo el mar que baña esas costas de ese pedazo, ¿no es cierto?, denominado triángulo terrestre, corresponde a Chile, y por lo tanto eso, por las razones que le acabo de explicar, naturalmente refuerza, no sé cuál sería la palabra, ¿no es cierto?, le da
sustento mayor, le da, digamos, una cosa positiva sobre la posición que ha tenido Chile en esta materia anteriormente, porque suena bastante poco creíble que Perú el año 1968 y 1969 hubiera entregado ese mar sabiendo que el punto de la frontera era el 266, porque eso es lo que estaríamos diciendo, ¿no es cierto? Si Perú el año 68-69 sabía que el límite era el punto 266, bueno, en ese caso, en ese año, habría entregado el mar de una cosa que en realidad hasta ese momento le correspondía porque debería haberse fijado en el 266. Señor Canciller. Ese es todo el punto. No sé si me explico, no sé si es muy difícil, pero o sea, la posición... es simplemente eso, es una cosa indirecta. No, sí, más que posición, estos son hechos objetivos, por eso de repente se dice, mire, no, la Corte no fijó el límite terrestre, nadie ha dicho que se fijó el límite terrestre, pero en todo caso, creo que estamos, a pesar de todo lo que estoy diciendo, fijando la atención en una cosa que no es lo esencial en este momento. Exactamente, y por supuesto no seré yo quien tenga que polemizar con un canciller como usted, pero la diplomacia... para eso está. Pero la diplomacia peruana sostiene que está muy claro en el Tratado del 29 lo de la frontera terrestre y que esa parte corresponde al Perú, que la ha ocupado de hecho Chile, y que si hasta ahora no se ha medido es porque Chile no ha querido hacerlo y que unilateralmente el Perú no puede hacerlo, tiene que hacerlo de común acuerdo con Chile. Entonces, casi como que, claro, Chile ha alargado esta situación para evitar una definición de esta naturaleza. Y se sostiene que incluso, perdóneme, para terminar la idea, se sostiene incluso que es cuestión de releer el Tratado del 29 para darse cuenta que ahí se señala muy clara cuál es la frontera y que no sería el primer caso de una costa seca de un país y las aguas de otro país. Sí, claro. Efectivamente, lo que sí sería el primer caso existente en el mundo es que se hiciera eso y nunca nadie lo dijo. Hay demarcaciones, no diría yo usual, hay casos. Es raro, pero sucede que hay costa seca. Lo dijimos nosotros mismos en nuestro alegato. Eso es raro, pero sucede. Lo que es inédito, diría yo, sería que eso hubiera sucedido sin que nadie hubiera dicho una palabra. Normalmente cuando se hace la demarcación se dice, mire, vamos a dejar una costa seca porque por razones de un obstáculo geográfico, por razones de una cosa práctica, en fin, y por lo tanto este pedacito va a quedar, digamos, sin mar. Lo que sería una cosa inédita sería que eso se hubiera hecho sin decir una palabra. Pero, mire, todo lo que usted me está señalando respecto a lo que señala la diplomacia peruana, lo comprendo, lo conozco muy bien, y es exactamente igual a lo que señala Chile, como le dije antes. Chile señala que los límites están perfectamente delimitados, el año 1929, el año 1930 se demarcaron, se decide en el tratado que había que llegar hasta el mar, el hito número 1 se llama hito del mar, ubicado en la orilla del mar. Y todo esto está puesto en los alegatos de La Haya. Por esa razón, Chile sostuvo que el final de la frontera terrestre era el hito 1. Por la misma razón que usted me menciona, Perú sostuvo que era el punto 266. O Concordia, como le llaman, que en realidad usted sabe que a otro, en el año 1930 se le puso a otro lugar el hito Concordia, pero no importa. Pero en todo caso, ese punto, Perú señaló ese punto. Y los dos concordaron que era el punto donde se iniciaba la frontera marítima, era donde terminaba la frontera terrestre. Y la Corte decidió que era el hito 1. Evidentemente que es un hecho nuevo, importante sobre este tema, y que, si bien, como le digo, no se mete la Corte en esto, sin duda es consistente con la teoría o con la posición chilena, no es consistente con la posición peruana. Mire, se lo explico al revés. Imagínese usted que la Corte hubiera dicho que el principio de la frontera marítima fuera el 266. ¿Qué dirían en el Perú? Pues, mire, en esto siempre, cuando uno está en una cosa como esta, tiene que ponerse en el lugar del otro que está al otro lado, ¿no? Pero si la Corte hubiera dicho que fuera el 266, bueno, habría dicho la gente en el Perú, bueno, es una ratificación de que la frontera terrestre termina en el punto 266, aun cuando la Corte habría dicho, yo no señalo nada sobre la frontera terrestre. Pero este es el punto sobre este triángulo que, le vuelvo a insistir, creo que tiene demasiada
sensibilidad. se le ha puesto demasiada... sí, y como lo digo, este es un punto que había sido planteado con muchísima anticipación a esto. Simplemente que en la argumentación en la Corte, los países utilizaron estos temas para poder informarle a la Corte por qué creían que el límite marítimo partía en un punto o en otro. Señor Canciller, este tema siempre va a generar estas dos posiciones, que los peruanos Sí. vamos a defender la nuestra, los chilenos la suya. Sí. Yo le pregunto, para avanzar, ¿estaría dispuesto Chile a ir a un arbitraje del presidente de los Estados Unidos o reabrir el Tratado del 29 para revisarlo y definir este tema? Mire, yo creo que no estamos en ese... No le digo ni que sí ni que no, yo creo que no es el punto y espero que podamos avanzar sobre esto, digamos, por otros caminos, pero no le puedo contestar esa pregunta, naturalmente. Pues deben ir, según ustedes, por cuerda separada el tema de la delimitación marítima del tema del triángulo terrestre. Mire, yo lo que le puedo decir es lo que ya le señalé. Esto no es una cosa que derive directamente de la sentencia que haya fijado una línea, ¿no es cierto?, que fije el último tramo entre el hito 1, que los dos países coinciden, y el punto que determina la frontera terrestre. Pero le vuelvo a insistir, los hechos son los que le acabo de mencionar. ¿Será una condición para la reunión del 2+2, y esa es mi última pregunta en este tema, que el Perú reconozca la posición chilena o a la inversa? ¿Será una condición? Yo creo que ningún país le puede poner una condición a otro, como he señalado. El fallo establece derechos y obligaciones para ambos países, y el fallo es obligatorio para ambos países. Y lo que hemos conversado con las autoridades peruanas, y es también nuestra manera de pensar, es que ambos tenemos que cumplir con los derechos y obligaciones que establece el fallo. Nos gustaría que con este proceso, y este fue todo el espíritu por lo demás que señaló Perú y que ha señalado hasta el día de hoy, es el espíritu que lo ha animado antes, durante y ahora, de que con esto se terminen, digamos, todas las diferencias que pudiéramos tener, por pequeñas que sean, ¿no? Esa es la mejor manera de que no quede, digamos, nada pendiente. Por eso, ese es el espíritu que nos anima, y estoy seguro que es el mismo que anima, digamos, a las autoridades peruanas en este trabajo que tenemos que hacer en conjunto. incluso Mario Vargas Llosa ha señalado que es un tema insignificante el del triángulo terrestre como para generar una discusión innecesaria. Son dos manzanas, dice él, que con buena voluntad se puede resolver. Pero, ¿cómo resolverlo para que no quede, como usted dice, por más pequeño que sea pero un tema? deje trabajo por hacer. Deje trabajo por hacer. Si no, ¿qué van a hacer los pobres cancilleres? ¿A qué nos vamos a dedicar? Tenemos que tener algo que hacer. Muy bien. Dos últimas preguntas, señor canciller, por favor. Sí, dígame, por favor. La encuesta publicada el día de hoy en el Mercurio señala que un 67% de los chilenos cree que Perú intentará abrir un nuevo conflicto limítrofe contra su país. ¿Piensa el gobierno de Chile lo mismo? Mire, yo creo que aquí ha habido, así como ha habido en la opinión pública peruana, digamos, un sentimiento de que, digamos, lo que usted me señalaba, ¿no? Usted me señaló recién respecto cuando hablábamos del triángulo terrestre, de que Chile ocupó, que Chile no aceptaba, que Chile, en fin. También ha existido, digamos, en la opinión pública chilena el hecho de que las cosas se van presentando y se van creando y se van apareciendo nuevos problemas, y que esto es algo que no termina. Se recuerda lo del año 99, cuando se terminó de resolver todo lo que era el tratado del año 29, en que se dijo que estaba todo terminado, y hay dos interpretaciones. Pero mire, lo importante, yo creo, es que el trabajo que hemos venido haciendo las autoridades de ambos países, y como le mencioné antes, con la ayuda de la inmensa mayoría de todos los sectores, a lo que apunta es a un espíritu completamente distinto, ¿no? Yo creo que los dos países lo que están buscando es algo que ha venido creándose desde abajo, por los costados, en la vida real, entre los chilenos y los peruanos. En nuestra capital, entiendo que es la ciudad fuera del Perú que tiene más restaurantes peruanos, tenemos una gran comunidad peruana, hay grandes inversiones chilenas en Perú y peruanas aquí,
son la gente. Estuve recién, como lo mencionaba, entre Arica y Tacna,